Amén. Ok. Que el Señor les esté diciendo a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, gracias por darme esta oportunidad, este privilegio de poder compartir un poquito de la palabra del Señor. Hoy día, si Dios lo permite, me gustaría que podamos estar mirando el ejemplo de dos varones cristianos. Y note muy bien que la premisa, nuestro argumento de la clase del día de hoy va a referirse con una cosa es comenzar y otra cosa es terminar. Vamos a estar analizando la vida de dos personajes bíblicos, dos siervos del Señor de la iglesia primitiva, y vamos a darnos cuenta un versus. Vamos a contrastar estos dos personajes y voy a hablar para que usted ya vaya anticipándolo. Vamos a estar hablando del caso de Demas, a ver si ha escuchado usted hablar de este varón cristiano Demas, y vamos a estar hablando también del caso del varón Juan Marcos. Y vamos a comenzar hablando de Demas y vamos a ir al libro de Colosenses. Vamos a trabajar mucho con la palabra hoy día y vamos a estar mirando allí en Colosenses capítulo 4, versículo 14, porque cuando conocemos a este varón, cuando oímos hablar de Demas, yo sé que a lo mejor usted ya tiene alguna idea de este varón. Note muy bien, vamos a estar considerando un poquito qué es lo que la Biblia nos habla de este hermano. Y en Colosenses 4, capítulo 4, versículo 14, nos dice la palabra del Señor. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, dice Colosenses 4, 14. Y si me acompaña también al libro de Filemón, si me acompaña también, por favor, al libro de Filemón, también hay una pequeña referencia de este varón. Filemón tiene un solo capítulo y en el versículo 24, también hablando acerca del grupo de aquellos que trabajan y colaboran junto a Pablo, dice Filemón 1:24, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Fíjese muy bien que cuando oímos hablar de este varón, cuando comenzamos a ver lo que la palabra nos dice acerca de Demas, lo primero que vemos, o sea, su mejor tiempo fue cuando Demas comenzó su ministerio, su trabajo en la obra de Dios. Es identificado aquí en el libro de Filemón como un colaborador, como un hermano que servía juntamente con Pablo, que estaba sirviendo, era parte del equipo. Marcos, Aristarco, también estaba Lucas, era parte del equipo misionero. Note muy bien que vamos a estar considerando el antes y el después, y lo primero que vemos de Demas es que su antes, su mejor tiempo en el cristianismo, fue su inicio. Fue su inicio. Y pasaron los años. Recuerde que la carta de Colosenses, como la carta de Filemón, fue escrita aproximadamente en el año 60, 62, y pasan los años, y ya más o menos llegamos como al 67, 68, y se escribe Segunda de Timoteo. Y cuando miramos nosotros en Segunda de Timoteo, capítulo 4, note muy bien ahora lo que se habla de Demas. Mire lo que se habla de Demas, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Y dice la palabra del Señor, segunda de Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Se fija lo que se habla ahora?
Ya llegando casi al ministerio, al final del ministerio de Pablo, note muy bien que la descripción ahora de este varón, Demas me ha abandonado, Demas me ha desamparado, y note muy bien lo que le pasó a este joven, a este predicador, a este hermano muy comprometido, un hermano muy fiel, amando a este mundo, y ha dejado a Pablo y se ha ido a Tesalónica. No sabemos los motivos. Lo único que sabemos que lo que tenía en el corazón Demas era el mundo, y por eso huyó y dejó a Pablo, lo diríamos de alguna manera, desamparado, botado, abandonado. Note muy bien, porque aquí vamos a comentar algo. Yo quería mostrarles el antes y el después, pero aquí vamos a comentar algo, porque no sé si usted está familiarizado con esto, pero a veces cuando nos bautizamos o cuando oímos acerca de la conversión de alguna persona, normalmente nosotros decimos, no, es que cuando se bautizó estaba en el primer amor, es que estaba en el primer compromiso. Y vemos que la gente se bautiza y comienza a servir y comienza a estar firme, comienza a comprometerse y comienza paso a paso a involucrarse, pero de repente pasa algo, de repente viene una situación, de repente viene una circunstancia y el hermano se desanimó y el hermano se apartó. No sé si tú lo has visto, no sé si tú estás familiarizado con eso, pero a veces sucede que una persona comienza muy fuerte, muy firme, muy sólida, muy estable, pero pasa algo y la persona comienza a apartarse, estoy desanimado, ya no quiero orar, esta persona ya no quiere ir a los estudios bíblicos, esta persona ya es inconstante en congregarse, o ya lisa y llanamente esta persona no se congrega más o se alejó completamente del Señor. ¿Qué pasó con Demas? Abandonó su primer amor. Fíjese que lo primero que sabemos de él es su fidelidad, es su compromiso, es su lealtad al Evangelio de Cristo, pero vamos viendo ya al final del ministerio de Pablo, han pasado 7, 8 años tal vez donde él ha servido, donde él ha colaborado, donde él ha predicado, pero el mundo comenzó a contaminar el corazón de Demas y Demas se apartó y Demas abandonó a Pablo en el momento más importante, en el momento más crucial de la vida de Pablo, cuando necesitaba amigos, colaboradores, personas que estuvieran con él. Demas abandonó a Pablo amando a este mundo y se fue a Tesalónica. Diríamos, Demas comenzó muy fuerte, pero terminó de la peor manera posible, de la peor manera posible. Ahí tenemos el caso de Demas. Ahora, quiero hablarte de otro hermano. Voy a dar las dos historias y después vamos a estar haciendo aplicaciones a nuestra vida, pero creo yo que usted ha escuchado hablar de un varón también llamado Juan Marcos. Y si me acompaña en el libro de los Hechos, por favor, ahora vamos a hacer el versus. Si miramos, por favor, allí en Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, y nota muy bien que en Hechos capítulo 13, cuando se configura, cuando se confecciona el primer equipo evangelístico en el primer viaje misionero, cuando estaba allí Bernabé y Saulo ministrando al Señor y el Espíritu Santo decide y elige a Saulo y a Bernabé para el ministerio, para la obra, en ese momento dice Hechos 13:5, miren lo que dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 13, versículo 5. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Y si me acompaña también en verso 13, también en versículo 13, recuerde que Juan Marcos, este va a ser el que va a escribir el Evangelio de Marcos, dice la tradición cristiana, por si acaso. Dice ahora en Hechos 13:13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos,
volvió a Jerusalén. Qué triste versículo. Había comenzado tan bien. Me imagino lo lindo y lo precioso que tiene que haber sido cuando fueron designados por el Espíritu Santo y Bernabé y Saulo iban saliendo en viaje misionero y Bernabé iba como y Juan Marcos iba como el ayudante. En ese momento me lo imagino, imposición de manos, la iglesia despidiéndose de ellos, el abrazo, el beso cristiano, el estímulo de amor, vamos Juan Marcos, tú puedes. Y pasaron de repente unas pocas semanas y Juan Marcos, con la cola entre las piernas, regresó a la iglesia. ¿Y Juan Marcos qué pasó con el viaje? ¿Y Juan Marcos qué sucedió con Saulo, con Bernabé? ¿Qué pasó con el viaje misionero? No, lo que pasa es que es muy difícil, es que es muy dura la vida, es que hay muchos problemas, es que me desanimé, es que me desilusioné, es que sucedió algo y Juan Marcos tuvo que regresar de su viaje misionero. Había comenzado tan bien en Antioquía. Ahora tenía que regresar con la cola entre las piernas. ¿Qué le pasó a Juan Marcos? Se desanimó. Empezó su ministerio de la peor manera posible. Note muy bien el contraste. Demas comenzó de la manera más potente. Demas colaborador, Demas trabajólico, Demas con Pablo, Demas ayudando, Demas esforzándose por el Evangelio de Cristo, pero en un momento de su vida, Demas abandonó a Saulo y se fue al mundo. Ahora vemos el caso de Juan Marcos. Juan Marcos comenzó de la peor manera posible. El peor misionero. Va al primer viaje, la primera misión, la primera obra, lleva unos poquitos días y ya se frustró, se devolvió y dejó la obra de lado. Diríamos en Chile, dejó la obra botada. Debemos entender un poco a Saulo cuando tuvo conflictos con Bernabé, porque él no confiaba ya en este joven. Pero note muy bien que la historia de Juan Marcos, así como es una historia de deslealtad, así como es una historia de inconstancia, así como es una historia de infidelidad, de doble ánimo, también es una historia de superación. Porque este joven tal vez tuvo que haber sido duro para él enfrentar, volver a la misma congregación que lo envió a la misión, volver a dar cara a las personas que habían confiado en él, y aún así Juan Marcos se superó. Y aún así, Juan Marcos se propuso en su corazón mejorar sus caminos y no le importó tanto cómo comenzó su historia, sino que Juan Marcos se va a centrar en cómo va a terminar su historia. Y esa es la enseñanza que hoy día quiero compartirte, mi querido hermano que nos acompañas, que no importa tanto cómo comience tu historia. No importa tanto cómo comience tu ministerio, no importa tanto cómo comienza tu vida cristiana, con cuánto ánimo tenía, con cuáles eran tus recursos, cuáles eran tus talentos, cuál era tu tiempo, sino lo que importa es cómo termina tu historia, en cómo realmente termina tu historia. Y si miramos la historia de Juan Marcos, por ejemplo, mire ahora en capítulo 15, ya cayó. Demas comenzó alto, 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 estaba arriba y cayó. Ahora Juan Marcos. Juan Marcos comenzó en el suelo. Juan Marcos comenzó caído. La primera misión que le dan y ya la abandonó. Pero este joven no se quedó allí. Luchó. Luchó y se sobrepuso ante la adversidad. Y cuando miramos, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, versículo 37 al 39, ya vemos un indicio, un atisbo de cómo Juan Marcos comenzó a superarse. Porque dice en Hechos capítulo 15, versículo 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra.
y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y note muy bien que aquí vemos un conflicto. Imagínate, eres Juan Marcos, estás avergonzado, le has fallado a Dios, sabes que has abandonado la obra, quieres una segunda oportunidad y siempre van a estar los Bernabé que van a estar listos y dispuestos a dar segundas oportunidades. Bernabé te dice, vamos Juan Marcos, no te preocupes, sigamos adelante, quiero que te comprometas nuevamente, vamos a ir en un viaje, voy a hablar con Pablo para que vamos a este viaje, y Pablo dice, no, yo no te llevo, tú no vas conmigo, tú abandonaste la obra, tú dejaste botada el Evangelio de Cristo, tú abandonaste la obra y no quisiste ir con nosotros. Y hubo un desacuerdo. ¿Cómo tiene que haberse sentido este joven? Al final Bernabé creyó en él. Bernabé lo ayudó. Bernabé lo consoló. Y Bernabé lo llevó a la obra. Y se lo llevó a Chipre. Y allí lo ayudó y lo pulió. ¿Qué vemos ahora de Juan Marcos? Juan Marcos está comenzando a ponerse de pie. Juan Marcos está, en este caso, levantándose nuevamente en el ministerio. Continúa la historia bíblica. Continúa la historia bíblica. Fíjese ya Juan Marcos trabajando mano a mano, codo a codo con Bernabé. Pero si me acompaña también en Primera de Pedro, pasan unos años de ese encuentro, y vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 5, y mire porque en Primera de Pedro 5:13, ahora Pedro, el apóstol de Jesucristo, ya despidiéndose de las iglesias del Señor en Bitinia, en Capadocia, ahí sí, en el Ponto, en Galacia, allí, mire lo que termina diciéndonos en capítulo 5, verso 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Nuevamente nuestro hermanito Marcos ahora está trabajando mano a mano, codo a codo, pero ahora con Pedro. Nótelo muy bien. Había trabajado, se había levantado y comenzó a servir en la obra fielmente, y Bernabé le dio una oportunidad y sirvió fielmente. Ahora lo vemos en Primera de Pedro 5:13, sirviendo fielmente con el apóstol Pedro y enviando saludos a las iglesias del Señor. Ya Marcos comienza a repuntar. Ya Marcos comienza a quitarse el estigma de que ha fallado, de que ha abandonado la obra, de que no es digno, de que no cumple el perfil. Y si seguimos mirando la palabra del Señor, por ejemplo, ahora en el libro de Colosenses, nótelo muy bien, Colosenses capítulo 4. Ahora Pablo va a hablarnos un poco. Y note muy bien, Colosenses 4:10, Colosenses 4:10, nos dice la palabra del Señor aquí en Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, ahí está nuevamente, nuestro hermanito, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Ahora Pablo claramente recomienda. Pablo recomienda a Juan Marcos, a los hermanos en Colosa, para que también ellos puedan recibir la predicación de este joven evangelista.
Incluso en el libro de Filemón, donde habíamos leído anteriormente, en el libro de Filemón, quiero mostrarle todas las referencias que nos hablan de este joven. Cuando miramos el libro de Filemón, también allí en versículo 24 sale mencionado en el mismo versículo que se habla de Demas. Si usted lo mira muy bien, Filemón 1:24, el primer personaje mencionado, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. O sea, ¿cómo he reconocido ahora a Marcos? Como un colaborador. No que Pablo había dicho que nunca lo iba a llevar a la obra, no que Pablo había dicho que él había abandonado el Evangelio. Mire ahora, comenzó a trabajar con Bernabé, comenzó a trabajar con Pedro y ahora con Pablo. Incluso Pablo lo reconoce como uno de sus íntimos y más fieles colaboradores. Qué linda esta historia, ¿cierto? Se va dando cuenta que es la historia de una vindicación, la historia cómo Juan Marcos cambió su historia, cómo fue reconocido primero en la palabra como un desertor, como uno que abandonó la obra, pero cómo él se fue sobreponiendo ante la adversidad y fue comprometiéndose con el Señor y fue madurando paso a paso a tal punto de que ahora Pablo lo reconoce como uno de sus íntimos y más cercanos colaboradores. E incluso hay más, porque vamos a terminar con este versículo. Hay más todavía. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos llegando ya al final del ministerio de Pablo. Corre aproximadamente el año 67, 68. Esta es la segunda vez que Pablo está enfrentando la prisión y el veredicto ha sido negativo. Él ya lo dijo en capítulo 4, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Son tiempos peligrosos, el evangelio está bajo amenaza. Pablo va a morir y lo único que le interesa a Pablo en este momento es quién va a llevar la antorcha del evangelio a la próxima generación. Yo ya voy a morir. Pedro también ya ha muerto. Los apóstoles que han hecho el ministerio de Cristo, también muchos de ellos ya han sido martirizados. ¿En quién vamos a depositar la confianza para seguir adelante en la obra del Señor? Escúchelo usted mismo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 11. Mire cómo lo dice la palabra. Pablo en la fría prisión dice, a punto de morir, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y note muy bien que la última carta que Pablo escribe es segunda de Timoteo, y allí entendemos que Pablo da su testamento. Aquí es donde Pablo hereda su voluntad y Pablo le entrega tanto a Timoteo, el joven enfermizo, un poco bueno para llorar, con constantes enfermedades, con un poquito de falta de carácter, de temor. Y Pablo le dice a Timoteo, ven a verme, procura venir pronto a verme, dice el verso 9. Pero cuando vengas a verme, trae contigo a Marcos. ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. Y la obra evangelística que impulsó Pablo ahora va a quedar en las manos del joven Timoteo y del joven Juan Marcos, que se sobrepuso a la adversidad, que se sobrepuso al desánimo, que se sobrepuso a las dificultades, porque una cosa es comenzar este camino y otra cosa es terminar este camino. Muchos de nosotros tal vez es tu historia, la historia de Marcos. Muchos de nosotros tal vez no comenzamos de la mejor manera posible. Nos costó comprometernos, nos costó madurar, tomamos malas decisiones,
Muchas veces tal vez abandonamos la obra. Muchas veces tal vez nos desanimamos o hicimos cosas que no estuvieron bien. Déjame decirte que este mensaje es para ti. No te rindas, porque todavía no está escrito tu final. Porque cuando vemos la historia de Marcos es una historia de superación. Él pudo sobreponerse a todo y terminó Pablo el apóstol diciendo, trae a Marcos porque ahora él es útil. Qué lindo es que Pablo diga eso. Marco es útil. ¿Te acuerdas que había dicho en Hechos 15? Yo no lo voy a llevar. Él abandonó la obra. Yo no me la voy a jugar por él. Ahora Pablo mismo lo manda a llamar. Trae a Marcos porque él es útil para el ministerio. Si lo pienso un poco, y esta es mi reflexión y mi aplicación. Si se escribiera la historia de tu vida en el cristianismo, ¿a quién te parecería más? ¿Serías como Demas? ¿Cuántos hermanos hoy en día son como Demas? Comienzan súper bien, diríamos acá en Chile, comienzan como caballo inglés. Y corren y corren y galopan y galopan y galopan y se comprometen y quieren cosas y hablan y dicen y prometen. Pero con el paso del tiempo comienzan a menguar, comienzan a caer y tarde o temprano se apartan y abandonan este camino. ¿O prefieres ser como Juan Marcos, que aunque no comenzó de la mejor manera posible, él se sobrepuso al desánimo, a los problemas, a la inconstancia, se sobrepuso a todo, porque nunca está escrito tu final hasta que está terminada tu historia? Por eso que esta lección se llamaba, una cosa es comenzar y otra cosa es terminar. ¿Cómo vas a terminar tú los últimos tiempos de tu cristianismo? ¿Cómo quieres terminar tú los últimos años de tu vida? Yo no sé cuántos quedan. Yo no sé si Cristo viene pronto. El Señor es soberano y rey. Pero si se escribiera una historia de mi vida o de tu vida, ¿sería más parecida a la de Demas o sería más parecida a la de Juan Marcos? Quiero animarte, quiero animarte a que como Juan Marcos se sobrepuso a todo, buscó amigos, buscó a Bernabé, buscó a Pedro, buscó a Pablo, pudo reivindicarse, pudo salir adelante y maduró y creció y avanzó y se hizo útil a la obra. Quiero desafiarte a que podamos tener un corazón como Juan Marcos. Y nota muy bien que estos ejemplos son potentes, porque cuando miramos los ejemplos de la iglesia primitiva, los hermanos, Demas es un hermano común y silvestre como tú y como yo. Juan Marcos es un hermano común y silvestre como tú y como yo. No son grandes oradores, nunca se menciona de ellos que multiplican los panes y los peces, que resucitan muertos, que dan la vista a los ciegos, que predican a miles y se bautizan. No, no hacen grandes milagros, pero sus vidas, pero sus decisiones, pero el enfoque de su vida es lo que marca una diferencia y es el milagro de vidas transformadas, el milagro de personas que caen a los pies de Cristo y con el paso del tiempo vamos creciendo, vamos madurando, vamos avanzando. Lo importante, mi hermano, es crecer, es avanzar y madurar y no detenernos. No nos vaya a pasar lo de Demas, que después de tener un tan lindo comienzo, tuvo un tan mal y tan horrible final. Mejor seamos como Juan Marcos, que aunque comenzó de la peor manera posible, terminó gloriosamente. Incluso, mejor aún, si tú miras en tu Biblia, hay un evangelio que lleva por nombre Marcos. Y la tradición bíblica nos dice que Dios también lo capacitó, lo inspiró con el Espíritu Santo para dejarnos un relato. Se dice que trabajó juntamente con Pedro.
pero Marcos también fue un autor inspirado. Y Dios incluso lo capacitó con su Espíritu Santo y le reveló y le inspiró para ahora poder dejarnos un evangelio que lleva su nombre y que se reconoce de su autoría. La historia de Marco es una historia de superación. ¿Y tu historia? ¿Y mi historia? ¿Cómo se caracteriza? Respondámosle eso al Señor y que Dios te bendiga. Gracias por darme esta oportunidad y de poder considerar estos personajes bíblicos que tanto nos animan. Gracias, hermano Luis, muchas gracias. Este es un tema muy importante. Yo creo que este es de esos temas que pocas veces tratamos entre nosotros. Un contraste entre dos siervos de Dios. Yo creo que en muchas ocasiones, o yo creo que todos en algún momento nos podemos identificar con Marcos, por nuestros fallos, por nuestras debilidades, incluso muchas personas literalmente con abandonar la misión, con abandonar la iglesia, por ejemplo. Y yo creo que también hay ejemplos de personas que como Demas han amado más el mundo. En todas las congregaciones hemos visto personas que han vuelto atrás del santo mandamiento. Pero yo creo que Juan Marcos nos da un ejemplo de que uno puede levantarse. Y a mí me gustó mucho hoy cuando hablaba con Luis de este tema, porque el tema para hoy, recuerden que era Moisés y lo tenía nuestro hermano Jairo Mármol, pero nuestro hermano ha estado un tanto enfermo y por eso tuvimos que hacer algunos cambios. Y entonces hablando con Luis, le decía yo que necesitaba alguien que predicara hoy y de los personajes, y él me comentó de este personaje, de estos dos. Y pues me pareció interesante el contraste, porque yo creo que así somos a veces. Y entonces lo que tenemos en estos personajes que no son tan mencionados en la Biblia, que no son como el apóstol Pablo, o que no son como Pedro quizás, no, son personas que, por ejemplo, de Demas, sí, ese se fue al mundo, pero nadie a veces se pone a mirar que en el inicio su ministerio no fue así, fue un ministerio bueno, desafortunadamente se fue. Pero el contraste con Juan Marcos es que comienza en una manera de derrota y aún con un apóstol, digamos, en contra de él, como imagínense ustedes que me digan a mí, no sé, alguno de nosotros, alguien de la talla de Pablo le diga, no, yo con usted no trabajo. No, yo con usted no. Pero luego él mismo, como acaba de decir nuestro hermano, llamándonos al ministerio a trabajar y diciéndonos, usted me es útil aquí, lo necesito. Eso quiere decir que Dios es capaz de trabajar con cualquiera, que lo que no podemos es hacerlo de Demas, abandonar a Dios. Vamos a hacer una oración para que el Señor bendiga a nosotros que hemos escuchado su palabra en esta noche.